Capítulo 4. A pesar de la carencia de todo en aquel espacio, los últimos pasos que fueron audibles completamente, dando un eco que se extendió bastante al no haber ningún sonido solo. El rubio daba los pasos lentamente, no en fin de hacer más dramático o siquiera el hecho de disfrutar sus últimos momentos en aquel lugar. No, nada eso, simplemente caminaba de esa tan lenta para disfrutar en su plenitud del salir de aquel lugar. Una vez que puso uno de sus pies dentro, notó cómo este parecía desaparecer en medio de aquel mar oscuro que había dentro de la grieta que había hecho la peli plata que se encontró ahora en sus brazos. Pensando mientras lo que sobraba de su cuerpo ingresaba, reflexionó el de llevar a la peli blanca. No es que la necesite una vez haya terminado de cruzar. De hecho, todo le sería más fácil si la abandonase a su suerte. Claro, si dejaba de lado la carga mental que causaría dicha acción. Él había matado mucha gente también, demasiada, si bien era con el fin de justicia o con el pretexto de que eran malas personas. Eso no dejaba fuera de que sea lo que hacía, estaba mal. Él no era un monstruo el cual buscaba la desesperación de todos o hacerles pasar un mal rato. No. Él era mucho, pero mala persona, no. Penosamente, si hubo algo en lo que era muy malo, aquello era, mantener una familia. El aire frío golpeó de lleno a su cara, era obvio que había cambiado de lugar, observó a su alrededor donde no había nada, simplemente una tundra que con cientos de miles de kilómetros de extensión. ¿Se puede saber el por qué nos encontramos en medio de la nada? Preguntó curioso observando a la mujer que tenía en brazos. Kaguya, que había estado en silencio desde que hicieron sus promesas, lo miró con recelo al ver cómo la mirada del hombre decía: me debes una buena explicación. No es que fuera molesto el hecho de que la tratara como una simple molestia, sino el hecho de que le recordaba eso cada maldito segundo que pasaba. Para volver a nuestro mundo es obvio que no puedo acceder a este desde el lugar donde fui sellada, en cambio al cambiar de lugar puedo generar otra puerta para volver, cree. Fue cortada al momento de que el rubio la soltaba y la dejaba caer. Naruto reconoció bien este lugar, era una de las tantas dimensiones que la peli blanca generó en su lucha. No recuerdo pedir que fuera de vuelta a nuestro mundo, incluso me explicaste lo de la otra dimensión. ¿Crees que estamos para jugar? El rubio comentó mientras expresaba una pregunta de forma contundente. ¿En serio no piensas en vengarte? Preguntó ella mientras se cubría como podía con su kimono, denotando la falta de inmunidad al frío como era poseía antes. No me interesa. Comentó mientras observaba a la peli blanca en el gélido suelo, el aire frío golpeaba de lleno su nariz, pareciendo que le quemaba, mas con el uso del chakra no sintió nada. Bueno, eso en el del rubio, puesto que la peli blanca ahora se produjo temblando. Lo único que podía pensar Kaguya era él como maldecir al rubio. Algo pasó por su mente. Ya le había quitado todo, ¿qué más daba? Ella era Dios. Un Dios merece idolatrarían, respeto. Ella era un ser todopoderoso, entonces. ¿Por qué seguía siendo tratada y obligada a resignarse de su posición? Arrastrándose con sus brazos, se puso de rodillas frente al rubio, mientras que extendía sus manos hacia los pies de este y lo abrazaba, todo eso en un vano esfuerzo de poder obtener una fuente de calor. Naruto no supo qué pensar en ese momento. Observó cómo la peli blanca contrastaba en aquel terreno, su piel pálida junto con el color de cabello sumando los ojos y el kimono, parecía mimetizarse con el ambiente. Alguien tan orgullosa como ella arrastrándose de la forma en la que hizo y haciendo lo que podía con el único objetivo de poder estar en mejor situación que ahora. Se mordió el labio, acomodó el jersey en la peli blanca mientras que subía el cierre. Se suponía que ella creó este lugar, aún así la estaba lastimando. Perdón. Susurró mientras se ponía de rodillas y seguridad la levantaba. Él podría decir 1000 veces la misma palabra, mas no importaba, seguramente carecía de significa para ella. Dolía. Se rodeó casi al instante de chakra con el fin de calentar a ambos, se sintió malo después de lo que hizo. Quizá él sacó de donde estaba, pero básicamente había convertido su vida en un infierno luego de aquello. Cayendo del sartén al fuego. Ella lo miraba de forma agresiva, el miedo aún estaba, eso claro está, pero de igual forma no podía dejar de pensar en todo lo que hizo. Solo vamos a cualquier lugar. Susurró mientras agarraba la mano de la peli blanca. Casi después de tomar la mano, esta volvió a abrir otra grieta, mas esta vez saltó al vacío con velocidad, era curioso. Él como él debería estar planeando o atentar contra los que le hicieron esto, pero de alguna forma, no podía dejar de pensar que se lo merecía.
Hablando de merecer, miro una vez más a Kaguya, no había mencionado ninguna palabra después de que la volvió a cargar. No la culparía. Él había sido probablemente la persona con el tiempo de récord cuando se trata de romper a alguien. Una idea llegó a su mente, era absurdamente mala para este momento, pero seguramente con el tiempo que pase se solucionaría. El devolver los poderes a la mujer y evitar una pelea a muerte poco después de eso. Odiaba verla en ese estado, el mejor que nadie sabía lo que es vivir en la impotencia, siendo lo único posible para la supervivencia arrastrarse y esperar que la gente se apiade de tu situación. Mas la mujer no quería la piedad o caridad de nadie. Quizá fuera casi imposible ahora, solo el tiempo diría cuándo podría estar en paz. Conforme pasaron los segundos, llegaron al otro extremo del agujero de conejo. Cuando ingresó él cerró los ojos con por la oscuridad completa cuando los volvió a abrir. Tuvo que entrecerrarlos, la luz del sol lo golpeó completamente en la cara, no es que fuera fuerte o algo así, más bien el ambiente era cálido en el sentido de que proporcionaba el calor suficiente para calentar pero no tanto como para llegar a molestar. Miró a la peli blanca en sus brazos mientras esperaba que reaccionara, ella había cerrado los ojos. Hace unos segundos ella había sido humillada, mas ahora no le importaba, por fin podía volver a estar tranquila. Lentamente abrió los ojos color perla, casi al instante se quedó aturdida. No es que fuera la gran cosa lo que tenía enfrente, era algo simple, unos cuantos árboles con un césped finamente cortado, había algunos caminos hechos, lo que daba a entender que este lugar había sido trabajado. Algo que aún no había sucedido pasó frente a los ojos de Naruto. Ella volvió a cerrar sus ojos mientras pequeñas líneas de lágrimas salían, eso no era lo que resaltaba. Sino que al mismo momento estaba sonriendo con una felicidad totalmente desconocida para el rubio. Algo maquinó dentro de la mente de Naruto. A pesar de todo, lo que ella acababa de pasar fue demasiado duro, pero aún así sonreía. Mientras que él no sintió nada, como si nada cambiara. Aunque debía admitir que realmente era hermosa cuando ella sonreía. Dejando de lado ese momento, escucho como alguien venía. Al instante soltó la mano de Kaguya, la cual abrió los ojos por la impresión creyendo que la iba a soltar una vez más, pero no fue así, como rápidamente llevó su mano en la espada de la mujer haciendo que tenga un mejor ajuste en ella. Después de aquello que había saltado en la rama de un árbol mientras que observaba a la persona que pasaba. Para ambos la ropa que el individuo portaba era rara, bueno, no estaban en circunstancias de cuestionar la forma de vestir de nadie, siendo que no eran siquiera pertenecientes de este mundo. Kaguya. Llamó el rubio mientras observaba a la peli blanca mientras que ésta dirigía su mirada al hombre. Si te doy el chakra, ¿puedes meter a esa persona en un genjutsu? Fue una pregunta simple, el cual recibe una respuesta simple, el cual fue un asentimiento de la cabeza. Él tomó la mano de la mujer solo para aparecer en un destello frente al hombre, el cual llevaba un traje simple. Él. Preguntó el hombre de alrededor de 40 años mientras observaba cómo dos figuras aparecieron frente a él. Eso fue lo último que vio mientras que su vista se volvía color negro, como parecía que su mente se desvanecía. Al instante sus ojos perdieron todo el brillo. ¿Listo? Preguntó él mientras veía cómo la peli blanca volvía a asentir con su cabeza. Cambió su vista al hombre que tenía enfrente, se había quedado estático en el lugar en que se encontró. ¿Cuentas con algún lugar el cual podamos hablar tranquilamente? Preguntó Kaguya mientras observaba al hombre, el cual asintió mientras que hacía una seña que lo siguieran. Poco después de empezar a caminar llegaron frente a lo que a los ojos de Naruto y Kaguya era desconocido. El hombre abrió la puerta trasera mientras que señalaba que entren. Naruto no dudó mucho, si era como lo que creía, entonces era como los trenes los cuales circulaban en su aldea. Una vez dentro sentó a Kaguya a su lado mientras que la acomodaba para luego subirse también, luego de aquello el hombre cerró la puerta y se dio a puerta para subir por el lado del conductor. Puede realizar sus preguntas ahora, comentó el hombre mientras se ponía en posición para conducir, mas no encendía el vehículo. La fecha completa, por favor, pidió el rubio. Es el XX de X del XXXX, respondió el hombre aún en el mismo estado. Bastante distinto de lo que era en donde estábamos, susurró el rubio mientras miraba a Kaguya como diciendo que era su turno de preguntar. ¿Hay algún lugar donde se pueda aprender lo suficiente de este mundo? Cuestionó. La biblioteca de la ciudad, puedo llevarlos, pero sus vestimentas son algo raras para la gente normal. Volviendo a responder.
Entiendo, conseguiremos más tarde eso para poder ir. Comentó Kaguya mientras se acomodaba en su asiento. Había algo raro. ¿Dispones de algo para poder escribir? Esta vez preguntó el rubio mientras pensaba en las posibilidades. ¿También te diste cuenta? Preguntó la mujer al rubio, usando ahora un tono neutro. Cuando el hombre les pasó el pedazo de papel escrito se notaba que la teoría del rubio se cumplió. Realmente es nuestro mundo pero con otra realidad. Comentó mientras que analizaba la escritura, Kaguya también lo notó. La escritura es la misma al igual que el idioma, fue raro que en un principio sería tan fácil razonar con él. Comentó mientras ponía su mano en su mentón. ¿Vives con alguien? Ahora el rubio preguntó de forma más tranquila liberando la tensión la cual estaba en su ser ya un rato. No, actualmente no cuento con familia, no vive nadie conmigo. Respondió el hombre del traje. Llevamos en donde vives y ve por tantos libros de historia, de lenguaje como puedas y sobre los conocimientos básicos que se requieren para este mundo. Ordenó Naruto. Al instante el hombre puso la llave en su lugar para empezar a acelerar la marcha, dando a entender a Naruto que esto era una versión más moderna de la tecnología de su mundo. Al cabo de unos minutos estos llegaron a una casa simple. No se veía en las mejores condiciones pero al menos era aceptable. Llegamos. Comentó el hombre mientras que se bajaba y abría la puerta del lado de Naruto, el cual volvió a poner a Kaguya en su regazo, la carga para después dirigirse hacia la casa del hombre. En cuanto a la tecnología doméstica podía decir que estaban en el mismo puesto. Conforme pasó el tiempo el hombre llegó hasta la puerta donde la abrió y dejó a ambos entrar. El baño se encuentra a la derecha, una habitación más está a la izquierda. Comentó aún en su estado de hipnosis. Después de eso se dio la vuelta, era de suponer que iba a por el segundo mandato del rubio de traer tantos libros pueda. Realmente es interesante. Comentó la mujer mientras observaba su alrededor de forma analítica. Era obvio que esto era nuevo para ella. Por lo que veo la tecnología en cuanto a lo cotidiano no difiere mucho de la que había en nuestro mundo. Comentó Naruto mientras que dejaba a la peli blanca en el sillón. Entonces tanto ya ha avanzado la tecnología a este punto. Comentó a la mujer de forma interesada. Bueno, una de las razones de mi salida fue para cambiar la era que aún prevalecía por mi nombre, el poder solo creaba disturbio. Comentó el rubio de forma tranquila, pero a la vez con un aura triste. Llegó su mano vendada a su rostro, poco después se derrumbaba en el sofá, a una distancia de la peli blanca, claro está, entonces van a abandonar el noble, tan noble arte que no les pertenece siquiera para suplantarlo por algo como esto. Comentó mientras tomaba el celular del hombre el cual fue dejado en la mesa poco después de haber entrado. Se podría decir, respondió mientras que acomodaba en el sillón. Observó cómo Kaguya lo miraba con recelo. No voy a lastimarte, cumpliste con tu palabra. Suspiró antes de proseguir, es obvio que cumpliré la mía. Termino. Te mataré. Fue simple la respuesta de la peli blanca mientras se sacaba la jersey del rubio y se lo tiraba. Créeme, no dudo de aquello. Más que de broma fue con amargura. Tomando el jersey lo puso sobre la cabecera de uno de los sillones. Kaguya llegó, se movió apoyándose en el sillón con una mano para darse al rubio mientras que usaba la otra para ponerla en su cuello. La mano la cual hacía contacto con la piel del rubio estaba temblando. La mirada que le dirigía Kaguya solo mostraba odio. Él no quería ser más molesto pero Naruto tomó la mano de la mujer mientras que de un tirón la traía cerca haciendo que caiga en su pecho, al instante que la rodeaba con un brazo por la espalda. Realmente no quería hacerlo. Ime, no querrás que tus manos empiecen a fallar, ¿verdad? Comentó sonriendo apretando a la mujer por él. Y lo hizo. No fue la reacción que creía que fuera de Kaguya, pensó que ella retrocedería, que temblaría, pero no. ¿Sabes que las amenazas sin malicias no son nada más que palabras huecas? Preguntó la mujer, era obvio que no estaba tan calmada como parecía, pero después de todo debía mantener su orgullo o al menos lo que sobrase. Indirectamente te burlas de que estoy roto. Comentó con una sonrisa de resignación. Tómalo como quieras, por cierto, ¿puedes soltarme? Tu presencia es algo molesta. Comentó mientras preocupaba salir del agarre. Ahora sí se tensó nuevamente cuando sentiste como el rubio que respiraba fuertemente al acercar su cara al cabello de la mujer. Aún no puedo estar tranquilo. Susurró en su oído. No es como si fuera tu presencia la más desagradable, pero tómalo por este lado, tú fuiste la que maquinó casi todas las desgracias que amenazó a mi hogar. Esta vez sí era audible malicia.
Debo admitir que eres demasiado hermosa para tu suerte. Comento mientras subía tus piernas en el sillón haciendo que se entrelacen con las de la peli blanca. El rubio acarició el rostro de la mujer mientras que sonreía. Aún no te has dado cuenta, ¿verdad? Preguntó Naruto esta vez dejando todas las acciones que asustaban a la peli blanca. ¿What? Preguntó está mirando al rubio a la cara, en la posición en la que estaban no es como si pudiera hacer otra cosa, puesto que no contaba con la fuerza o incluso voluntad para hacer algo. Cuando te estuve cediendo el chakra se cerró una parte minúscula pero se cerró. Comentó el rubio mirando a la mujer también de cerca. Ninguno a pesar de cómo pareciera estaba feliz del contacto o la cercanía que tenían. Si te refieres a mi retención de chakras y lo sentí desde que te di la mano. Al momento de decir eso el rubio aflojó el agarre provocando que ésta lograra separarse de una vez. Curioso el cómo fui la enfermedad pero a la vez soy la cura, mientras que te proporcionaba el chakra este se ponía como tapón para tu retención, progresivamente si hago eso podrías recuperarte. Dijo el rubio levantándose de donde se buscaron recostado. A pesar de que fue solo por unos momentos fue una plática tranquila. Dejando de lado el odio que tenemos, lo mejor será pensar a largo plazo, una vez que podamos establecernos de una vez veremos el cómo darte de vuelta lo que perdiste. Fue tranquilo, Naruto estaba más relajado. El haber molestado a la peli blanca lo había animado bastante. Claro que del lado de ella no fue nada gracioso, simplemente no podía hacer nada una vez que él invadía su espacio personal. Por el físico ella consideraba más que bueno al rubio. Bueno eso en cuanto a apariencia, como persona, le aterraba, le desagradaba y odiaba. A pesar de aquello. La compañía que brindaba era de las pocas que tuvo en demasiado tiempo, muchas cosas podrían cambiar. El rubio no lo diría, pero él seguía siendo el mismo idiota que se sobrepreocupaba por su familia y su gente, era su naturaleza, una pena que esa naturaleza fue negada tanto tiempo, quizá ahora pueda ser distinto, un poco tarde pero sí, él podía ser distinto. Ya no más organizaciones, ya no más de ser el jefe, ya no más de promesas rotas. No le quedaba nada de su mundo, consigue algo para comer, hace tiempo no pruebo nada, además quiero un baño, si no fuera por tu culpa podría hacer algo yo misma. La voz de la peli blanca resonó mientras daba sus demandas. Bueno, casi no tenía nada de su mundo, la tensión y el odio seguía entre ambos, más ahora mismo en si estado de tregua ninguno podía hacer nada al respecto. El silencio reinó luego de aquel pedido de la pelo blanca, solo quedaban los sonidos sutiles que emitían las acciones de Rubio para empezar a cocinar. No tuvo muchos problemas para poder moverse en aquel lugar, como lo había meditado con anterioridad, la tecnología en algún punto era muy parecida. ¿Sabes? Quiero decir algo. No importa que tanto lo piense, el solo hecho de querer decirlo es desagradable. Comentó la albina mientras jugaba con sus dedos nerviosamente. Naruto, quien veía eso, se quedó estático mientras recordaba la única persona que también hacía esos juegos cuando estaba nerviosa. ¿Sucede algo? Preguntó Kaguya al ver cómo el rubio se quedaba tieso. Nada, susurró lo suficientemente alto para que ella lo escuchara. ¿Pensabas en tu familia? Preguntó Kaguya nuevamente mientras veía la expresión en decadencia del rubio. Odiaba verlo así, al igual que al mismo tiempo lo odiaba en sí. Los minutos volvieron a transcurrir, junto con eso el reino del silencio volvía a nacer, no era en sí uno incómodo, puesto que a ambos se les dificultaba hablar entre sí. Gracias, por sacarme de aquel lugar, Naruto, fue aquello lo que quería mencionar ella anteriormente. Algo dentro del rubio volvió en sí, fue tranquilo, si después de aquello que le hizo podía decir gracias, aún podía perdonar. Quizá este odio entre ambos podía ser apaciguado. Sonrió mientras proseguía en su labor. Dame las gracias cuando te ayude a ser lo que eras, Kaguya, finalizó. Llegaron para buscar la paz, quizá no era tan absurda la idea de lograr aquello después de todo, Chapter 5. Entonces la situación se puso más compleja, fue un comentario simple, el tono de voz de la persona solo resonaba molestia. Con lo ocurrido hemos perdido aproximadamente el 50% de toda nuestra fuerza militar, no es por nada, pero ambos eran personas que con su sola presencia cambiaban el rumbo de la batalla. Otra voz fue audible. Aún tenemos mucha más fuerza militar que otras naciones, la mayoría han abandonado el programa de ninjas, solo una minúscula parte de la población actual de las otras naciones cuentan con fuerzas suficientes. Una tercera voz resonó con cansancio.
Bueno, de algo hay que agradecer al séptimo por insistir que se mantuviera los regímenes. La cuarta y última voz sonó. En este instante 4 personas se encontraban en una discusión, cada uno en una silla que demostraba todo menos un bajo estatus. El objetivo de la discusión: ver en marcha una marioneta para que puedan manejar el mayor exponente de todas las naciones Konoha. Las 4 personas reflejaban ya una edad algo avanzada, pero la forma de pensar que tenían no era nada carcamal. Ellos no eran nada, no pertenecían a ningún grupo, solo un grupo viejo de ninjas que al ver la posición tan vulnerable de la nueva generación se pudieron a la idea de poder sacar algo. No por nada se decía que mientras más tiempo viviera un ninja este sería más peligroso. Sobre la lista de los candidatos a próximo Hokage, hubieron varios, pero penosamente ninguno es suficiente para poder manipularlos, todos ya son experimentados o si no, son sobrevivientes de la guerra. Uno comentó. Estuve viendo sobre aquello, podemos mover los hilos. Creo que la hija de la hora desertor Uchiha se candidato pero fue abruptamente rechazada. Ella podría ser inteligente, mas no tiene ninguna experiencia en este campo. Quizá quieran poner en funcionamiento al anterior Hokage. Antes que pase eso debemos hacer algo. Una vez más el de tono molesto habló. De hecho sí, pero gracias a todo esto fue sencillo hacerse cargo con casi la mitad del poder político. Quizá estén aún los veteranos, mas no van a poder hacer nada si el pueblo no ve con los ojos aprobatorios sus métodos. Aún seguía con la misma voz de cansancio uno de ellos. Deberías agradecer al hijo de séptimo, fue tan sencillo el manipularlo que me dio pena, solo unas cuantas palabras y nos sacó del camino lo que más interfería, incluso el Uchiha se largó, todo gracias a ese idiota. Finalizó uno para que una pequeña risa grupal sonara. De hecho que fue estúpido. Boruto solo sirvió para dejarnos el camino libre. No comprendo, susurró un rubio mientras que estaba sentado, con un libro enfrente, mientras que había muchos de ellos esparcidos por todos lados, no solo aquellos sino, que había varios de sus clones leyendo al mismo tiempo varios libros también. No necesariamente todo va a ser como crees. La peli plata comentó tranquilamente, estado en la misma mesa mientras también se encontraba en su lectura. Habían transcurrido alrededor de 2 semanas desde que habían llegado. Su situación de adaptación fue mucho más fácil y menos compleja de lo que se creyeron en un comienzo. Ambos, si bien no mejoraron su relación, ya detuvieron cualquier agresión entre ambos. El cese al fuego comenzó básicamente hace una semana cuando habían establecido un medio para poder coexistir en este lugar. Lo sé, pero por la forma en la que explicaste las cosas se interpretó así, comentó mientras levantaba su mirada y veía a la peli blanca. Ahora llevaba un vestido solo blanco puro, no tenía ningún otro color, los volados alrededor de la falda restaban, todo eso dándole un toque de elegancia. Si construyes una casa al lado de la de tu vecino, ¿tu casa necesariamente sería igual? No, dependería de las situaciones. Lo mismo pasa aquí, comentó Kaguya señalando un mapa mundi que estaba al lado del libro del rubio. Sé que comenté que era similar a la nuestra pero con otra realidad, no tiene que tener la misma geografía en sí, como de igual forma no tienen que haber las mismas especies, como a la vez pueden variar un millar de cosas. Deberías pensar en otra cosa en vez de forzarte en entender algo que no tienes que comprender. Lo que quedaba de aquel lugar está allí, no veo el punto de seguir preguntando. Terminó la peli blanca. Contestó el rubio mientras que pegaba su cara por su libro. Yo que pensaba que no iba a necesitar leer tanto. Una vez más comentó con cansancio Naruto mientras que cerraba sus ojos y se acomodaba en su lugar. Ninguno de los dos estaban para conversar tanto entre ellos, pero era la única forma de aclarar algo que uno comprendió y otro no. La rutina fue simple en el tiempo transcurrido, ambos se pasarían casi todo el día comprendiendo y leyendo lo que podían. La adaptación no fue tan difícil, el mismo idioma hizo que facilitara todo. Idioma. Había cientos de idiomas en aquel mundo, más por azares del destino terminaron donde podían interactuar como si fuera su casa. Llámenlo suerte, o llámenlo destino, según Kaguya era porque buscaba otra realidad de la misma, por lo cual tirarlos en donde podrían comprender ya estaba planeado, siendo este el lugar donde se podía interpretar como el otro extremo parecía lo más coherente. La persona a la cual sumergieron en el genjutsu resultaba ser un profesor. Al parecer él se encontraba recientemente desempleado por unos cambios, más el dinero al parecer no sería un problema por la cantidad que ganaba el hombre, o mejor dicho por los ahorros que poseía. Si bien eran los ahorros de toda su vida laboral, ahora solo eran el sostén de los tres. Para tener la profesión que poseía anteriormente ganaba una cantidad absurda de dinero. Eso fue uno de los focos de plática más normales en torno a lo que tendría que hacer.
Literalmente por lo que sabía de la tecnología de aquel nuevo mundo, no tenían modo de parar al rubio. Si quería el mundo sería suyo, pero no quería volver a ser alguien que importe. En cuanto a la albina, solo quería vivir como una noble mientras recuperaba sus fuerzas. Allí iba la actividad que realizaban de noche. Como al hacer contacto se transfería el chakra, en los últimos días acordaron que, para pesar del rubio, él dormiría en el suelo mientras que Kaguya en la cama, eso cuando estaban tomados de la mano, haciendo que el flujo pasara. Tal y como se previó, el chakra de Naruto cerraba al momento de hacer contacto, más al soltar estaba volvía a tener problemas al generar y poseer su propio chakra, conforme le daba el chakra se cerraba la grieta. Pero era como rellenar un mar con meras gotas. Tomaría mucho tiempo, sí, más eso era lo que ahora mismo les sobraba, no tenían nada que perder. Las horas seguían pasando. El lugar donde estaban ahora, la misma sala que antes solo que estaba forrada de libros, no era la mejor casa pero suficiente para poder habitar, aunque las quejas seguían no veía tanto el problema. Una vez que se adapten más podrían hacerse una vida completamente normal, el uso de chakra además no era necesario en este mundo. Chakra. Naruto no sintió ni la más pequeña esencia en ningún lugar, era como si no hubiera ningún poder. No necesariamente va a ser igual. Las palabras de Kaguya siempre venían a su mente cada vez que pensaba en ello, a comparación de su mundo, este lugar era tan débil. El silencio prosiguió, más no es que fuera incómodo como en un principio, sino que más bien era un silencio necesario por la actividad que se realizaba. Kaguya frunció el ceño al ver cómo otro clon dejaba un libro mientras que este desaparecía. Al momento Naruto cerraba fuertemente los ojos. Los recuerdos junto con la información regresaban al creador de los clones. Él sacaba una ventaja abismal en torno a información. Ella, si bien ya conocía cómo operar los aparatos tecnológicos, aún se molestaba por la capacidad de aprendizaje tan absurda que poseía el rubio. Ella sabía que eran años de experiencia para poder estar al punto de usar esa técnica así. No solo eso, sino que cargar de golpe su cerebro con tanta información para luego seguir no era para nada sencillo. Una persona normal se sobrecargaría y con suerte solo entraría en coma, pero allí estaba él, el antiguo idiota, siendo alguien que aprendió de prueba y error y que ahora comprendía bastante sus capacidades. Demostraba madurez, sin darse cuenta lo observó, no había cambiado casi nada en su vestimenta, lo único que cambios fueron los pantalones y los zapatos, dejando las zapatillas ninjas por simples zapatos modernos. Bueno, lo que nunca cambiaba era el jersey color naranja con negro, quizá fuera un poco diferente del que usó anteriormente, pero la idea del diseño seguía siendo casi la misma. Observaba cómo leía con dedicación aquel libro. Ese libro sería... Comenzó hablando Kaguya intentando saber si funcionaría lo que tenía pensado. Yo al escuchar que le hablaban levantó la mirada a la mujer para sonreír, era forzado aquel gesto, pero igual estaba allí. Levantando el libro mostrando la cubierta, dejándola al aire. Ella miró de forma inquisitiva, no era lo que esperaba, pero aún así se ajustaba a lo que era. Después de que ambos fracasamos en la parte más fácil de aquello que te hace pensar que puedes llegar a ser un profesor, ¿no tuviste éxito con tus hijos? Entonces, ¿a qué se debe el que quieras echar a perder a los de otros? Fue una pregunta contundente de parte de la albina. No pienso ser profesor, solo estoy viendo los libros que poseía el sujeto que estamos usando, comentó a modo de defensa mientras se dejaba caer en la silla de una manera más relajada. No conforme con su pregunta, la mujer decidió mirarlo fijamente. Naruto conocía ya esa forma de mirar, después de 2 semanas, quizá poco tiempo, pero suficiente para saber qué es lo que quería decir cada acción que realizaba la albina. El mirar fijamente sin decir ninguna palabra significaba que quería una verdadera respuesta, no una excusa. Ella era buena leyendo las emociones de la gente, bueno, mejor dicho, ella era buena para saber quién le mentía y quién no. El rubio suponía que era un sexto sentido desarrollado en su tiempo como noble. En caso de no poder cumplir con la simple tarea de ser padre, supongo que no puedes opinar. Tus hijos tuvieron más razones que los míos para desecharte. Para ambos hablar de sus hijos era tabú. Pude llegar a ser una mierda como padre y como esposo, pero aún así cerró los ojos mientras veía básicamente su vida como Hokage pasar frente a sus ojos. Pienso que en lo que me sobra de mi existencia puedo llegar a ser algo más que pura basura la cual su propia familia desecha, comentó el rubio. Además es más fácil el aprender a ser profesor puesto que el hombre tiene libros y documentos que podría ayudar, finalizó Naruto levantando una gran cantidad de papeles que se encontraban sueltos.
Sobre los documentos, ya nos encargamos la semana anterior. No veo el punto de quererlos de ese sujeto. La peli blanca prosiguió. Cuando hicieron las paces anteriormente, se organizaron para obtener cada documento necesario. Fue tedioso, como normalmente se tendría que pedir y esperar por los documentos, ellos tuvieron que visitar varios centros con el fin de conseguir lo antes posible las identificaciones. No solo eso, sino que ir cada lugar que se suponía que estuvieron con anterioridad para poder registrar su nombre con el fin de que no generara investigaciones, fue demasiado. Pero al final de la semana, lo consiguieron. Ahora eran miembros de Japón, pertenecientes a la ciudad de Kyoto. Al parecer no era la ciudad más relajada, pero tampoco la que contaba con más movimientos, aún así era bastante agradable. En las salidas que Naruto tuvo alrededor de los días notó algo. La gente no le se acercaba. No podía juzgarlos, por lo que sentía. Nadie poseía chakra en su ser, normalmente todos de donde venían poseían el chakra, no importa que tan minúsculo sea o siquiera el poder utilizar aquel poder, pero de igual forma, lo tenían. La diferencia comenzaba aquí, como nadie poseía por así decir la misma frecuencia que el rubio, no se le acercaban curiosos. Se suponía que tendría que ser al revés, al no sentir nada proviniendo del rubio, pero no era así. Cerca suyo se sentía como si su presencia llenara todo, y era pesada. No es como que no controlara su poder, más bien era el hecho que lo controlaba demasiado bien. Quizá podía hacer desaparecer su presencia. ¿De qué le serviría? El punto era socializar, no desaparecer. Te estoy hablando, maldito. Naruto abrió un poco más los ojos para por la impresión, tan centrado estaba a la hora de rememorar que no notó cuando le estaban hablando. Perdón, simplemente parece que aún no puedo estar en paz. Supongo que lo de ser profesor sería una forma de poder expiar mi mente, comentó el rubio mientras bajaba la mirada. Kaguya quería seguir hostigándolo, molestándolo, pero hasta ella se cansaba. El rubio era su única distracción momentánea que valía la pena, por no decir que quizá pudiera llegar el momento de enojarse con ella a tal punto de negarse a seguir dándole chakra para poder recuperarse. Normalmente a la hora de dormir cada uno dormía aparte. Más específicamente el rubio en el suelo y la mujer en la cama, ambos tomados de la mano. El objetivo de aquello, mientras descansaban, que el chakra pasara para poder ayudar a la recuperación de la peli blanca. Las cosas se decidieron casi en su mayoría por Naruto, el cual dijo que fue culpa suya la cual esté en ese estado, y Kaguya aceptó sin problemas el privilegio de poder descansar con mejor comodidad. De hecho, ella estaba más feliz porque el rubio dormiría en el suelo. Quizás se le vino a la mente unas cuantas veces eso de compartir la cama, pero casi al instante se le quitaba la compasión. No es como si unas simples semanas pudieran solucionar todo lo que se generó entre ambos. Ellos lo sabían, mientras más separados y a la vez juntos estén mejor, pero allí radicaba el problema: nadie podía separarse y juntarse a la vez. Al cabo de unos minutos más, la paciencia de Kaguya terminó justo cuando vio como otro clon bajaba a otro libro y se repetía el proceso de aprendizaje por parte del rubio. Ella no es como si no tuviera bajo rendimiento a la hora de leer. En sí el rubio le ganaba por alguno que otro libro, pero está el hecho de que ella era superada una vez más por Naruto. Salgamos, más que un pedido era una orden. Su tono solo demostraba inconformidad. ¿Es necesario justo ahora? Nunca puedes quedarte callada mucho tiempo, molestas, fue la respuesta antipática del rubio. Él era tratado como mierda las 24 horas del día. No es por nada, sabía que se lo merecía, pero hasta cierto punto le molestaba. Mentalmente se recriminó por la forma de pedir, mordió su dedo pulgar para poder quedarse callada. Quería seguir discutiendo. Más sabía que no podía hacer nada, odiaba la impotencia. Si pudiera hubiera ido a caminar sola, pero necesitaba ayuda incluso para eso. La realidad de su impotencia le venía de golpe. A pesar de la conversación tranquila de hasta hace poco, todo se volteó una vez más. Salió de sus pensamientos al escuchar cómo algo se deslizaba al lado izquierdo de su silla. Notó la silla de ruedas. La maldita silla de ruedas. Se quedó callada, no mencionó nada. Incluso cuando Naruto la levantó y la bajó en la silla, cada momento que pasaba solo le dañaba más orgullo. Ya no le quedaba ni siquiera un fragmento de eso. Naruto notó aquello, mas no dijo nada. Sabía que no servirían las palabras. Bueno, eso fue lo que aprendió en el transcurso de tiempo. Llevando la silla con la peli blanca, empezaron el recorrido. No es como si tuvieran lugares a los cuales recorrer. Había una pequeña plaza cerca. A ambos les gustaba aquel lugar, era suficientemente silencioso para poder estar en paz. Sobre estar cerca.
Ya deberían ir viendo dónde podrían mudarse, el salir siempre de la casa de un hombre el cual se suponía que vivía solo y que no tenía familia, era bastante sospechoso. Viendo el lado positivo, ambos ya habían adquirido legalmente el dinero, no fue una cantidad ridícula, pero más bien fue lo suficiente para poder comprar una casa, buscarían algo simple, puesto que se suponía que no llamarían la atención. No era necesaria una mansión exageradamente grande. Realmente ya habían encontrado el lugar. El problema era que por la forma de pensar no podía pagar todo de golpe, si bien no era una casa de lo más deslumbrante, igual pagar la suma total de golpe era algo. Atraería a lo que uno no quisiera. Naruto empujaba lentamente la silla alrededor de la calle, la peli blanca ya no presentaba el mismo grado de enojo que antes, pero de igual forma sabía que aún no podía hablarle sin ser ignorado. De esa forma el silencio volvió, no es como si fuera lo más incómodo o lo más cómodo, era uno neutro, del cual ninguno estaba a total conciencia de ninguno de los dos. El viento era tranquilizador a la vez, no presentaba un clima frío en sí, ¿podemos para allí? Fue un pedido algo más educado que la última vez, el rubio al escuchar las palabras de la peli blanca dirigió su vista a su mano y de la mano hacia el lugar donde apuntaba. Un simple banco en medio de la plaza, era curioso, el cómo habían tan pocas personas cada vez que iban a ese lugar. No dijo, simplemente se dejó la silla al lado del banco y este se sentó a la vez al lado. No dijeron nada por unos minutos, era simplemente el disfrutar de la forma en la que se presentaba la naturaleza de aquel lugar. Oye, volvió a hablar Kaguya, intentando llamar la atención del rubio. ¿Es en serio lo de hacerte profesor? Fue una pregunta simple, más complicada a la vez por la persona que la elaboraba. Sé que no podré hacer nada, comentó llevando su mano a su cara mientras cerraba los ojos. No puedo manejar a mi hijo a tiempo, por eso si puedo hacerlo por alguien más podré ser feliz, comentó Naruto mientras seguía en la misma posición. Sigo pensando que solo vas a hacer que haya más bastardos, comentó Kaguya. Naruto, aún en la misma posición, cerró con más fuerza los ojos. Era cierto lo que decía la mujer. No esperes que te puedo animar o siquiera que pueda decir palabras que cambien la forma en la que vemos el mundo, Kaguya prosiguió. Esta vez Naruto cambió de posición y abrió los ojos para ver a la mujer. Pero puedo decir que eres mejor persona que yo, la peli blanca admitió mientras que los ojos de Naruto se abrían. Tuve mucho tiempo para poder calmarme, demasiado olvidaba que en su momento tuve la misma forma de pensar que tú, soy demasiado hipócrita, sé que tú te pones en mis zapatos, la última frase la dijo con pesadez. Pero aún así yo no me puse en ningún momento en los tuyos. La forma de hablar de la mujer era tranquila, Naruto no podía ver el rostro de la mujer puesto que su cabello tapaba la mitad superior, siendo solo visible la boca de esta, más específicamente los labios, era lo único que Naruto veía moverse. Kaguya sabía que él no era un monstruo, sabía que él luchó por la paz en algún momento, al igual que ella, pero a la hora de alcanzar la paz, cuando finalizaron ya no fueron necesarios. Ambos fueron desechados por sus hijos, ninguno pudo ver la felicidad en su esplendor, la razón de cada cosa. Fueron gente importante. No es como si fuera algo malo el ser imprescindible en un lugar, lo que sí era retorcido es que al ser personas importantes que al final no eran requeridas para la paz, dejaba todo su esfuerzo a un lado. No importaba el cómo, el qué y el por qué, siempre estarían para ser reemplazados. En fin, Kaguya se volteó viendo al rostro del rubio, el cual estaba con la misma mirada muerta que presentaba antes. Estamos casi a fin de lo que serían las vacaciones de las instituciones, si te apresuras podrás ingresar en alguna escuela. Los ojos de Naruto se abrieron al momento de que esas palabras eran pronunciados por la mujer. Tuve suficiente tiempo para pensar que ya no puedo ser reformada, pero Kaguya llevó sus manos a la mano izquierda de Naruto mientras que cerraba los ojos. Al instante el flujo de chakra entre ambos empezó, era normal ya aquello. Sabes que nunca es tarde, comentó Naruto apretando una de las manos de Kaguya. Prometiste que me matarías cuando puedas ser lo que eras antes. Ambos llegamos a la cumbre de lo que podíamos, por eso su tono se volvió fuerte al instante que se levantaba, eso para arrodillarse frente a la mujer. Se supone que eras Dios para algunos, yo fui Dios para otros, más aún yo te conocí. Por la diferencia entre ambos quizá los papeles estén inversos, pero puedes considerarme tu sirviente ahora, eso hasta que llegue el momento de que tú puedas justificar ese lugar. Hasta entonces el rubio se volvió a poner de pie, esta vez más tranquilo. Aquellas palabras era lo que necesitaba, por fin había un poco más de tranquilidad en su mente. Kaguya no lo perdonaría, eso lo sabía, él odiaba de forma incondicional a la peli blanca, pero aún así.
Estaré contigo hasta que te reformes. Tú no puedes aparte hasta que yo me reforme, por lo cual empezamos de cero. Fue un simple pedido, las emociones se notaban en la voz de ambos. Y por fin había algo de vida en ellos. Me negaría, pero supongo que por la forma en que la planteas diré orgullo ante todo por parte de la albina, provocó una sonrisa del rubio. Podré decir que si fue simple, fue la respuesta de Kaguya. Se odiaban entre sí, más bien les desagradaba su presencia, pero aún así se generaban estos momentos. Es bueno escuchar eso. Naruto sonrió al dar su respuesta, la cual fue acompañada por la sonrisa de la albina al mismo tiempo. Es bueno escuchar eso.